¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes egresados de secundaria que hoy entran a CONALEP. Bienvenidos al curso propedéutico que pues les tocará impartirle en estos días. Vamos a iniciar con los textos, pero antes de eso, pues ante la contingencia que hemos estado viviendo en los últimos meses, pues nos hemos atrincherado aquí en nuestra casa. En nuestra casa, y pues desde aquí vamos a trabajar, vamos a trabajar en línea, que es la novedad, que es lo que nos ha hecho pues sentirnos en actividad. Y pues quiero aprovechar para darle la bienvenida a todos los muchachos que han decidido decidieron entrar a CONALEP 121, que pues en los últimos años se ha convertido en una de las prepas con mayor auge, una prepa que les da la oportunidad de tener una carrera técnica y también el bachillerato. Y al final de cuentas, pues sales con dos documentos. Uno que es el del técnico bachiller, técnico, y el otro es el de bachillerato, que te da la oportunidad de seguir estudiando en cualquier universidad. Eso ténganlo por hecho, ¿verdad? Pero como dice aquí, pues vamos a entrar en materia. Les doy la bienvenida a Raúl Romero Aguilar, licenciado en Ciencias de la Comunicación, y he estado trabajando durante 19 años en el CONALEP 121, impartiendo materias como la de comunicación, que en estos momentos pues vamos a hablar precisamente de todo lo relacionado con el español, con la habilidad lectora, comprensión lectora también. Vamos a trabajar precisamente con lo que son los textos, los tipos de textos, ¿verdad? Porque nos están pidiendo que hablemos de la novela, de los cuentos, de las leyendas, de los textos argumentativos, de opinión, la crónica, la noticia. Todos esos son textos, pero están agrupados en los tipos. Aquí más adelante lo vamos a ver aquí en la diapositiva que estamos presentando, ¿verdad? Ahí está el curso de propedéutico, comprensión lectora, propedéutico de comprensión lectora. Y nos vamos a la definición del texto. A lo mejor van a decir que es un mundo de líneas y eso ya te da lo que es un texto. No, es que el texto, como lo dice ahí en la definición, es la unidad comunicativa que gira en torno a un tema. A un tema como que pues puede ser una carta, puede ser un texto literario, una novela, un cuento, que obviamente gira alrededor de un tema, de algo, pues, como el nombre lo dice, en un cuento, ¿verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, del cuento No oye ladrar a los perros, ¿verdad? De Juan Rulfo. Juan Rulfo nos habla de los cuentos, del cuento más bien, No oye ladrar a los perros, y se trata precisamente pues de ese giro que finalmente se escuchan los perros en una aldea o en una localidad, ¿verdad? De aquellos tiempos en que escribía Juan Rulfo ese tipo de cuentos. Entonces, la unidad comunicativa que gira en torno a un tema. Cuando escriben una carta, por ejemplo, ustedes pues se refieren a un tema de reclamo, un tema de
puede ser de excusa, un tema de disculpa, un tema, bueno, hay diferentes tipos de temas aquí en los textos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a irnos ya más, un poquito más directos a los tipos de texto, que son los informativos, como lo habíamos dicho, para este curso que vamos a estar llevando durante 8 sesiones de 1 hora. Pues vamos a hablar de los diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos los informativos. Tenemos la noticia, que la vamos a abordar. La noticia, pues obviamente que es un texto informativo, lo podemos encontrar precisamente en los periódicos, donde nos narran el hecho, qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, por qué sucedió, entre otros elementos, porque está conformada por elementos, pero eso lo vamos a hablar más adelante conforme vaya avanzando lo que es pues el curso, ¿verdad? Luego sigue la entrevista. La entrevista, pues podemos sacar precisamente información de manera directa, información de primera mano, se puede decir, ¿verdad? Pues precisamente es para eso, para informarse de primera mano, no de segunda mano o de segunda fuente, ¿verdad? Entonces, después tenemos a la crónica. La crónica es un relato, como lo dice, cronológico, periodístico del hecho, de cómo pasó el hecho, cómo sucedió. Son las 6:30 de la mañana, por ejemplo, y nos disponíamos a salir rumbo a la escuela, o a las 7, o 6:30, porque entramos a las 7. Nos disponíamos a salir a la escuela. Entonces vamos contando cronológicamente todo el hecho de ir a la escuela. No es una crónica periodística, pero vamos contando cronológicamente lo que está sucediendo, cómo va sucediendo. Me levanto a las 6:30, me alisto, me baño, 15 minutos para las 7, retomo todo y empiezo a caminar rumbo a la escuela. Así, de esa forma, llego a las 7:05, 7:02, 7:03, así lo puedes manejar, ¿verdad? Para ahí estoy un poquillo mal. ¿Por qué? Porque dije 7:05, 7:03, 7, no. Es 7:1, 7:2, 7:3, 7:4, 7:5 y así cronológicamente lo podemos ir narrando esta crónica, ¿verdad? Luego nos vamos a los textos literarios. Fíjense bien, textos literarios. Esos son textos que prácticamente evaden a la realidad, ¿no? Sí, son subjetivos, se puede decir. Más bien, no se puede decir, son subjetivos. Vamos al grano. Los cuentos, las novelas, los poemas, las obras de teatro, las leyendas, la crónica literaria, todo volveremos a encontrar ahora con la crónica, pero antes fue la crónica periodística y ahora la crónica literaria. Hay una diferencia en las dos. La crónica literaria, ¿verdad? Se apega a lo subjetivo, es decir, a lo que no es realidad. Y la crónica periodística tiene que tener, pues, objetividad. Entonces, una es objetiva y la otra es subjetiva, para que no nos confundamos ahí. Luego nos vamos a los textos científicos. Ahí dice, se caracteriza por su formalidad en la redacción, en especial por la veracidad, pruebas o fuentes de consulta en su contenido. ¿Qué quiere decir? Que, pues, los textos, los textos científicos los podemos encontrar, fíjense bien, cuando hablamos de un texto científico o que hablamos de lenguaje científico, cuando van con un médico, con un doctor, ¿sí? Él los consulta y luego les informa cuál es el resultado o cuál es el diagnóstico, el posible diagnóstico de la enfermedad que lleves o que llevas. ¿Y qué pasa? Pues te dice en términos científicos, en términos que ellos manejan, que ellos interpretan. ¿Por qué? Porque son, como lo dice ahí, tienen formalidad.
Las palabras deben tener formalidad y obviamente con una veracidad, ¿verdad? Con una veracidad que pues hace completamente creer que todo eso es es veraz, ¿sí? Y así debe de ser, porque pues imagínate que te hablen como los textos literarios sin objetividad, ¿no? No, esto aquí cambia totalmente, ¿no? Entonces, los tecnicismos que se utilizan en los textos científicos los podemos encontrar en textos de divulgación científica, ¿sí? Textos de divulgación científica donde se habla precisamente de los descubrimientos, donde se habla de muchos de lo que está sucediendo en cuanto a la tecnología, en cuanto a la medicina, en cuanto a, pues a todo lo que conlleva a la ciencia, o a la ciencia. Bien, pues tenemos esos tres tipos de textos, perdón. De ahí pues se derivan otros como los argumentativos, los apelativos, los descriptivos, los expositivos, ¿verdad? Entonces tenemos varios tipos de texto, pero los que prácticamente son los fundamentales, que de ahí, por ejemplo, de lo dije, los informativos, pues estaría también el argumentativo, porque te da una información objetiva. El apelativo estaría pues en las cartas, puede ser literario, ¿verdad? O puede ser también informativo. Una carta también puede ser informativa. Entonces, los descriptivos, pues los podemos encontrar en los, como el nombre lo dice, en las instrucciones, todo, por ejemplo, cualquier aparato electrodoméstico trae un instructivo, entonces describe prácticamente cómo se utiliza. Y por ende, cuando hablamos de descripción, cuando hablamos de todo eso, pues hablamos también de algo que se llama elementos gramaticales o categorías gramaticales, que con ello vamos a localizar la intención comunicativa, ¿sí? Por ejemplo, ya lo dije en los textos descriptivos, ¿verdad? Vamos a encontrar las categorías gramaticales, pero ¿cuáles son las categorías gramaticales? ¿Sí? Que lo vamos a utilizar en el cuento, en la noticia, en los textos de divulgación científica. Necesitamos saber cuáles son las categorías gramaticales. Existen diferentes tipos de categorías gramaticales. Después de pasarme los textos, pues los textos están conformados por diferentes categorías gramaticales. Por ejemplo, existen diferentes tipos, dos tipos más bien, disculpen, dos tipos de categorías, las que son variables y las que son invariables. Pero bueno, vamos a verlo en otra diapositiva que aquí aparece. Todo esto que estamos hablando sobre las categorías gramaticales, pues se van a utilizar en todos los tipos de textos, en los textos informativos, en los textos literarios, en los textos científicos, argumentativos, apelativos, descriptivos, prescriptivos, expositivos, toda la variedad de textos que finalmente pues tienen esas categorías gramaticales muy marcadas. Dice que existen diferentes tipos de categorías gramaticales, lo están viendo ustedes ahí en la diapositiva. Tenemos el sustantivo, tenemos el artículo, tenemos el adjetivo, tenemos el pronombre, tenemos el verbo, ¿verdad? Y explicar cada uno de ellos sí nos llevaría bastante, ¿no? Vamos a verlo poco a poco, pero también por ahí pongan atención, ¿verdad? Pongan atención porque es necesario que ustedes hagan una investigación sobre las categorías gramaticales y que las dividan en dos.
tanto las variables como las invariables. Entonces tenemos aquí los sustantivos. Bien, los sustantivos están, pues, muy fácil, se puede decir. ¿Por qué? Porque los sustantivos son nombres, ¿verdad? Yo soy un sustantivo. Ustedes son sustantivos, ¿verdad? El perro es un sustantivo. Todos ellos tienen nombre, ¿verdad? Hay diferentes tipos de sustantivos, pero vamos al grano. Indica el nombre de personas, de animales, objetos o ideas. El sustantivo es, por su extensión, fíjense bien, por su extensión, colectivo. Colectivo, ¿por qué? A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de una manada, de una muchedumbre, de una vecindad, de una parvada, son colectivos. Los sustantivos son colectivos. ¿Por qué? Porque hay muchos ahí, por ejemplo, cuando dices manada, cuando dices muchedumbre, bueno, cuando dices muchedumbre, por ahí se puede escuchar como si fuera gente de la clase muy baja. Pero bueno, no vamos a meternos en ese tipo de detalles sobre la sociedad, porque después me lo marcan, después me lo dicen, ¿eh? ¿Qué pasó ahí, profesor? El común. El común es, por ejemplo, el ganso, el lago, hermosura, ¿verdad? Eso es un tipo de sustantivo. Luego nos vamos al propio. Nos vamos al sustantivo propio. Ya, por ahí les encargo que tengan libreta, que tengan el apunte para que puedan ustedes empezar a trabajar con las categorías gramaticales que son elementales dentro de lo que es la habilidad lectora, dentro de lo que es la redacción, dentro de lo que es todo lo concerniente al español. Precisamente estamos hablando de español. Qué casualidad, por ejemplo, no por echarles tierra, por ejemplo, los que van a un curso de inglés, pues sí van a un curso de inglés, pero resulta que no sabes cuáles son los elementos gramaticales del español. Y vas a aprender otra lengua con otras categorías gramaticales diferentes en la forma de acomodarlas, en la forma de utilizarlas. No es la misma el español que nosotros tenemos, por ejemplo, al inglés. No por echarle tierra a los de inglés, no, de ninguna manera, pero bueno, necesitamos conocer, los que hablamos español, nuestras categorías gramaticales. Aquí hay 8, creo, 9, perdón, 9. De las variables, tenemos estas 5 que estamos presentando, pero tenemos otras 4 que son invariables que ahorita lo vamos a ver. Entonces estamos hablando del sustantivo, ¿sí? Del sustantivo. Entonces ya teníamos que es el colectivo, que es el común, y ahora nos vamos al propio. Pues, ¿qué es el propio? Luna, Inglaterra, Ana, Sergio, ¿verdad? Esos son los sustantivos propios. Entonces podemos encontrar un mundo de sustantivos, pero muchas veces nos quedamos muy cortos porque solamente tenemos la definición de qué es el nombre, ¿verdad? Es el que indica el nombre de la persona, de los animales, de los objetos, o la idea o el sustantivo. Pero bueno, pues resulta de que pues nos lo encontramos amplio, lo encontramos muy amplio lo que es el sustantivo. Y te digo, podemos hablar durante mucho rato sobre cada uno de los elementos porque es prácticamente para llevarlo en un semestre, hablando de los elementos gramaticales o categorías gramaticales. Pero bueno, esto es un curso, pero necesitamos conocer cada una de las categorías gramaticales. Por eso les encargo mucho que ustedes allá en su casa busquen la información de
cada uno de los elementos gramaticales. ¿Por qué? Porque lo vamos a ocupar de manera presencial en la materia de comunicación para la interacción social. Lo vamos a utilizar en el curso durante estos días. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los textos que anteriormente estábamos mencionando. Muy bien, entonces, por su significado también tenemos concreto: hombre, coche, caballo, durazno. Abstracto, podemos poner pureza, voluntad, ganancia, hambre. Por su estructura simple, lo podemos encontrar como el pasto, león, hielo. Compuesto, subalterno, contraataque, subterráneo. Yustapuesto, sacacorchos, paraguas. Por su origen, lo podemos encontrar primitivo: casa, hombre. Lo podemos encontrar derivado, aumentativo: casota, abrazote. Diminutivo: casita, hombrecito. Despectivo: cachucha, casucha, ya me equivoqué poquito ahí. Hombrecillo, y así, ¿verdad? Por el gentilicio lo podemos encontrar como canadiense, veracruzano, y podemos encontrar muchos más. Entonces, por ahí sí les encargo que ustedes analicen, le busquen, porque sí es necesario que sepan distinguir la clase de sustantivo que podemos encontrar dentro de lo que son las categorías gramaticales. Nos vamos a lo que es el artículo. El artículo es otro elemento gramatical, pues es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo. Entonces, ¿por qué lo estamos viendo aquí? Cada uno de los elementos, fíjense bien, es por la variación que tiene dentro de la oración. La variación lo podemos encontrar, por ejemplo, aquí, cómo indicar el género. El género. El significa masculino. El. La ya lo tenemos como femenino. Entonces ahí está la variación de cada uno de los artículos. Pero vamos a ver, ¿qué indica? El artículo indica género y número del sustantivo y se dividen en varios. Ahí les va, en varios. Por eso les digo, es muy importante que ustedes allá en casita, allá donde están llevando a cabo este curso, tengan a la mano su cuaderno, su lápiz, su pluma, porque sí es necesario que ustedes conozcan de este tipo de elementos gramaticales de la oración o categorías gramaticales. Entonces tenemos el artículo. Ya lo dije, indica género y número del sustantivo. El, con un sustantivo, el perro. Así de parvulito, de primaria, el perro, ¿verdad? El caballo, el amigo. La femenino, la bolsa. Los masculinos en plural. Acuérdense bien el plural. Plural es que se habla de muchos, ¿verdad? Entonces puede decir los animales. Disculpen, los animales. También pueden hablar también del femenino plural. Las personas, ¿verdad? Ese es en cuanto al definido. Y luego nos vamos al indefinido. Un es un artículo, un árbol. Un árbol, ¿qué significa? Masculino singular. Un masculino, árbol singular. Un árbol singular. Entonces, ya tenemos ahí el indefinido. Nos vamos a una. Una es un artículo. Una, femenino. ¿Qué es el singular?
una pradera. Una pradera. Entonces ya tenemos ahí los diferentes tipos. Entonces, si nos vamos ahora con los masculinos, unos, en plural son unos niños. Nos vamos a los femeninos, unas, en plural son unas cosas. Entonces, estamos durando unos minutos. Ya estamos utilizando un artículo en plural. ¿Sí? Bien, entonces, hablamos del plural, hablamos del singular en este tipo de categoría gramatical. Luego nos vamos al adjetivo. Ahí está. El adjetivo, ahora lo voy a estar relacionando con los textos. El adjetivo prácticamente dice califica o determina al sustantivo. Califica o determina al sustantivo. Es decir, ¿cómo es? Le va a hacer una descripción al sustantivo. El adjetivo le va a hacer una descripción al adjetivo. ¿Cómo? Pues vamos a poner los perros. ¿Qué hacen los perros? Pues ladran, ¿verdad? Es un... ¿Qué hacen? El perro amarillo. El perro negro. Es decir, tenemos aquí el perro es un sustantivo y le pongo un adjetivo que es de color que ustedes quieran. Ya lo estás calificando, ya lo estás determinando como, sí, bravo. El perro es bravo. Estás calificando o determinando cómo es. ¿Sí? Bueno, tenemos diferentes tipos de adjetivos, como por ejemplo el posesivo, el mi, tú, su, nuestros, vuestros, y sus femeninos, mis, tus, sus, nuestras. Demostrativo, este, ese, aquel, y sus femeninos, estos, esos, aquellos. Y nos vamos al indefinido. Algún, ningún, cierto, cualquiera, poco, demasiado, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí los diferentes tipos de adjetivos. Hay numerales, hay explicativos y como les digo, ustedes pueden continuar buscando los diferentes tipos de adjetivos que se encuentran dentro de las categorías gramaticales. Les digo, es un poquito tedioso todo lo referente a las categorías gramaticales porque no hay cuando no hay continuidad, cuando no hay mucho estudio sobre esto, se torna un poquito complicado. Pero bueno, vamos a ver. El perro es negro. Entonces ya tengo aquí el perro es el artículo, el sustantivo es el perro, el artículo, el sustantivo, el perro y el adjetivo que es negro. Entonces ya tenemos ahí, fíjense bien, ya estamos armando precisamente una oración con 3 categorías gramaticales. Creo que me faltó ponerlo como ejemplo también, pero bueno, vamos empezando y más adelante lo vamos a estar viendo. Les recuerdo, es muy importante que ustedes empiecen a buscar, ¿verdad?, cada una de las categorías gramaticales y explicarlas o más bien definirlas como con todo lo que es su función, cómo funcionan dentro de la oración gramatical. Porque, por ejemplo, en los textos literarios vamos a ver el cuento y el cuento ustedes tienen que buscar cuáles son los sustantivos, cuáles son los adjetivos que se están mostrando precisamente ahí en el cuento. Bien, nos vamos al pronombre. Los pronombres lo podemos encontrar como algo fácil, algo sencillo. Así lo podemos ver. Pronombres personales son primera persona, segunda persona y tercera persona. Por ejemplo, yo, tú, él. Aquí vamos a distinguir él
con acento. Tú con acento, porque se puede confundir si no lo pones bien con el acento. Entonces, pues vamos a creer que va a ser un artículo. Entonces ponemos ahí el pronombre él, va siempre con acento. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a una persona, ¿sí? Él, y esa persona está precisamente en tercera persona, pero vamos primero con la primera persona. Yo soy la primera persona del singular, nosotros del plural. Entonces, nosotros del plural y yo del singular. Es decir, esa es la primera persona. Luego seguimos a la segunda persona, tú singular y vosotros, ustedes, plural. ¿Sí? Nos podemos encontrar con diferentes tipos de adjetivos. Por ejemplo, están los posesivos, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, sus femeninos y plurales demostrativos, este, ese, aquel, y sus femeninos plurales relativo, qué, cuál, quién, cuyo, cuya, y sus plurales indefinidos, alguien, nadie, cualquiera. Entonces podemos encontrar diferentes tipos. Ahí está otro, el neutro, esto, eso, aquello, ello. Reflexivo, el reflexivo, sé, sí. Bien, podemos encontrar diferentes tipos de pronombres también. Entonces, por ahí es importante que ustedes también busquen la información y la empiecen a redactar en su libreta. Pongan el buscador ahí, elementos, categorías gramaticales, las variables. Estamos viendo las categorías variables. Luego nos vamos a algo que se llama el verbo. Ustedes han escuchado y siempre andan haciendo acciones. Son acciones que realiza el sujeto, así de sencillo, pero no lo vean tan sencillo, porque el verbo es uno de los elementos más complicados dentro de la oración. Es más, siempre tenemos accidentes gramaticales. Por ejemplo, vamos a utilizar el verbo venir. Venir del infinitivo, ¿verdad? Es ir. El infinitivo, el verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir el verbo infinitivo? Es que no está conjugado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estás en el salón y te mando a sacar copias. ¿Qué pasa con eso? Pues resulta de que llegas tú allá a las copias y le dices a la encargada, venía a sacar unas copias. El tiempo ya está en un accidente gramatical, venía. Ahí está, ¿no? Cuando estás en el presente, pues lo debo de decir, vengo a sacar unas copias, por favor. Si quieres darle la cordialidad, y claro que hay que darle la cordialidad a todo, ¿no? Entonces, ahí es cuando hay problemas. Incluso me ha tocado ver, escuchar, cuando algunos muchachos llegan a utilizar también el verbo venir, pero cuando van muchos. Venimos a pedir una cooperación para apoyo a los deportistas del plantel. Resulta de que venimos, imagínate, venimos y el verbo es venir. Venir. Entonces ya tenemos ahí un problemilla de accidente gramatical y muy notorio, ¿eh? Muy notorio, porque imagínate, te cantan las mañanitas con venemos, todos contentos, venemos. No más van a decir este profe. Pero bueno, tenemos esos errores gramaticales porque no entendemos, ¿verdad?, la variedad de los verbos. Les voy a mencionar algunos solamente, ¿no? Los verbos. Ya lo decíamos, los verbos, ¿verdad? Ya hablamos de la definición. El verbo es el elemento variable dentro de la oración que expresa la acción, la pasión, estado, existencia de las personas o de las cosas. Esto es, indica que el sujeto es o hace algo, ¿sí?
Importancia. El verbo es el núcleo de la oración. Núcleo. Cuando se refiere a núcleo, ¿qué quiere decir? Que es la parte elemental, perdón. El verbo es el núcleo de la oración. Sin él, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los demás elementos de la oración no tendrían conexión entre sí ni relación alguna. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué dice el verbo? No tan solo porque lo escuchamos, el verbo es la acción que realiza el sujeto, pero bueno, es de suma importancia dentro de lo que es la oración. Luego vamos a preguntar, luego vamos a ver los diferentes tipos de oraciones. No, esto del español hay muchísimo, los párrafos, las oraciones, las palabras, diferentes tipos de palabras, ¿verdad? Que también lo vamos a ver aquí en uno de los textos o en varios textos. Vamos a ver palabras drújulas o desdrújulas. Bueno, es lo que vamos a ir viendo conforme va pasando el tiempo. Bien, vamos. No sé si ya voy retrasado, pero ahí la llevamos. Vamos con el verbo todavía. Nos faltan otros 4 elementos. A lo mejor lo dejamos pendiente para la próxima sesión. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde avanza porque estamos programados para 1 hora. Bien, entonces tenemos la clasificación. Hay 3 tipos de clasificación. Hay 3 tipos de clasificación. Por su estructura, por la forma de conjugarse y por su significado. Entonces tenemos ahí, por su estructura, podemos encontrar los verbos regulares, los verbos irregulares. También pueden ser simples, pueden ser compuestos, ¿verdad? Y luego viene la forma de conjugarse. Recuerden que los tiempos, ¿verdad? Los tiempos de conjugación, pues son, pues, importantes, ¿sí? Tenemos 3 tiempos. El tiempo pretérito, el tiempo presente y el tiempo futuro, y de ahí los tiempos compuestos, ¿verdad? O pretérito, entre otros. Pero bueno, vamos a continuar. Les decía y les hablaba de que aquí podemos encontrar los diferentes tipos de elementos gramaticales que nos va a ser de utilidad para ver todo lo concerniente a los tipos de texto, ¿verdad? Porque en cada uno de ellos llevamos los tipos de texto. Bien, vamos a pasar a la siguiente porque ya aquí duramos bastante, pero bueno, esperemos que ustedes allá en casa apunten cada uno de los elementos y de tarea, pues ya prácticamente de tarea, quiero que los tengan ahí, quiero que sepan ustedes que va a ser de suma importancia para el módulo posterior. Entonces sí, cuando ya entremos vamos a ver los diferentes elementos gramaticales, en donde en la novela, y lo vamos a utilizar. Entonces ya vamos a llevar un avance en este curso propedéutico, ¿verdad? De lo que es el español, lo que es la habilidad, la comprensión lectora, la habilidad lectora, el español, que a muchos no les gusta el español, sin embargo es muy importante porque a la hora de hablar, pues cuando hablamos nos escuchamos, no nos vemos, nos escuchamos bastante mal. Pero es importante, por eso es importante conocer todo lo referente a las categorías gramaticales. Bueno, ya me cambio, ¿no? Ya lo vimos ahí, dice, son partes variables porque sufren cambios de acuerdo al género y número. Ya lo habíamos hablado. Lo hablamos en cada uno de las definiciones. Partes invariables de la oración. Ahora vamos con las categorías gramaticales que son invariables, que quiere decir que no cambian, que no tienen modificación, son como son, ¿verdad? Entonces, aquí nos vamos con 2 nexos, ¿verdad? Ahí van a ver alguna palabra, por ejemplo, interjección, para ustedes a lo mejor no la habían escuchado, ¿verdad? Las preposiciones y conjunciones son el pan de cada día y en la secundaria, ¿sí? Se les conoce como nexo y precisamente los nexos se clasifican en 2, en preposiciones y conjunciones, ¿sí?
que se utilizan para unir palabras de diferente valor gramatical y del mismo valor gramatical. Pero bueno, vamos a verlo más adelantito. Vamos con la parte invariable. Vamos con el adverbio, el primo hermano del verbo, el adverbio. Estos elementos gramaticales yo no los inventé, es más, yo no invento nada. Yo aquí los he aprendido poco a poco durante los años. Ya les dije cuántos años tengo trabajando en CONALEP. Ya voy para 19 años, el 3 de septiembre los cumplí. Ya llegué a los 19. Ahora vamos con el adverbio, pues. Van a decir, ¿y qué nos cuenta de tantos años que tiene ahí? ¿Cómo va a estar? Los que me conocen, pues, soy Raúl Romero Aguilar y pues ya le estoy prácticamente impartiendo parte de lo que es el módulo, también el curso propedéutico en el inicio del semestre del plantel CONALEP 121. Bien, cuando vamos al adverbio, es la palabra que explica al verbo, adjetivo o otro adverbio. ¿Cómo está eso? Van a decir, ¿no? Los adverbios más usuales son los siguientes: de afirmación. Sí, cierto, verdaderamente. Afirmamos verdaderamente, de verdad, y lo tenemos con un sufijo, terminación mente, ¿verdad? Y ya nos da una palabra compuesta que es verdaderamente, y ese es un adverbio de afirmación. Y luego nos vamos a los de negación. No, nunca, jamás, ni. Luego tenemos los de duda. Tal vez, quizá, posiblemente. Nos vamos a los de tiempo. Hoy, ayer, siempre, nunca, todavía, aún. Y luego nos vamos a los de lugar. Allí, allá, cerca, lejos, próximamente. De orden. Primeramente, prioritariamente, consecutivamente. De cantidad, mucho, poco, bastante, nada. De comprensión, tan, menos, más, bastante, muy, algo. De modo, bien, mal, hermosamente, apresuradamente, coléricamente, aprisa, despacio, quedó. Y pues decíamos, hay diferentes tipos de adverbios, ¿verdad? Les vuelvo a recordar que tenemos que buscar información sobre estos elementos, porque más adelante vamos a seguir trabajando precisamente con los elementos gramaticales que tienen que ver con el cuento, con la novela, con la noticia, ¿verdad? Con todos los tipos de texto. Nos vamos a la conjunción. Perdón, vamos a la preposición. Me estoy adelantando. Preposición es la parte invariable que sirve para indicar la relación que existe entre dos palabras, ¿sí? La preposición une palabras de diferente valor gramatical. Por ejemplo, ¿qué podemos poner de ejemplo? Voy es del verbo ir a la ciudad. Cuando estoy hablando de significa que esa es una preposición de dirección. Voy a. Es muy aparte, ¿verdad? Y luego están las preposiciones ante, ¿sí? El hombre está parado ante la puerta de entrada. Y luego bajo,
posición inferior, bajo. La alberca está bajo techo. Cabe. Proximidad. Es anticuada. Modo. Instrumento. Compañía. Lo hizo con las manos. Y así nos podemos encontrar diferentes tipos de preposiciones, ¿verdad? Ahora nos vamos a otro elemento que también sirve para unir palabras, pero ahora del mismo valor gramatical. Por ejemplo, sustantivo más sustantivo. María y Juan. Y ya ustedes lo dejo un punto suspensivo para que piensen que va a ser María y Juan. Entonces ya tenemos ahí que nos cambiamos a la conjunción. Dije que sirve para unir palabras del mismo valor gramatical. ¿Sí? Por ejemplo, lo dije María y Juan. Punto suspensivo y ustedes ya saben qué hará María y Juan. Y es la conjunción que une al sustantivo con el otro sustantivo. Y esa conjunción se llama copulativa. Entonces, hay diferentes tipos de conjunciones. Están las copulativas, las disyuntivas, las causales, las condicionales, las adversativas, continuas, comparativas, entre otras por ahí que pueden estar en internet. Luego nos vamos a la última, que es la interjección. ¿Ustedes han escuchado qué es la interjección? Bueno, es prácticamente lo que es poner signos de admiración. ¿Por qué? Porque denota afectos o sentimientos que generalmente se escriben entre signos de admiración, algunas de ellas. Va, chispas, órale, qué barbaridad, entre otras, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que pues es para saber el sentimiento, ¿sí? Es para saber el estado de ánimo o más bien para expresar el estado de ánimo dentro de lo que son los textos. Bien, pues vamos a ver si hay más. No hay más. Creo que con esto vamos a terminar, ¿verdad? La sesión número 1 de este curso propedéutico que va a hablar solamente de español. Tienen ustedes otros que son de matemáticas. Ahí va a estar la maestra Elba, va a estar el maestro Vladimir y el profesor Ernesto. Sí, ahí ellos les van a hablar de las matemáticas, de los números puros, del nombre. No quiero meterme en broncas porque sí ahí van a hablar de Pitágoras. No quiero que hablen de ellos porque luego a lo mejor ni hablan de eso y yo estoy en otro rollo, ¿verdad? Bueno, pues eso sí, ahí está, les encargo que ustedes investiguen sobre los elementos gramaticales que remarcan mucho lo que son también remarca mucho la utilidad de ellos en los textos, perdón, ¿verdad? Entonces, sí les encargo que hagan ese apunte, que tengan ese apunte. Ahí va a estar grabada, yo creo, la información. Y pues vamos a continuar la próxima clase, igual en la misma hora, ¿verdad? De 12 a 1, a partir del miércoles, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por su atención, que pasen muy bonita tarde. Ya estamos a punto de cerrar la conversación. Muy bien, hasta luego. Nos vemos. Que pasen bonita tarde de nueva cuenta. Saludos.